Profe, buenos días. Hago este nuevo video para el parcial del segundo corte, teniendo en cuenta los comentarios de la última clase, donde usted decía que le habían entregado videos muy largos y uno de esos videos es el mío. Tiene más o menos 1 hora 20 minutos. Entonces, pues la idea es explicar este tema mucho más sencillo y mucho más corto. Entonces, pues básicamente me animé a hacer este nuevo video, pues para que el tema de evaluación y la explicación sea un poco más corto. Adicionalmente, con el video, ese video largo, pues como era el primer video que yo hacía, tiene algunos problemas. La primera parte no tiene audio, la segunda parte tiene audio, pero tiene audio muy bajito. Bueno, entonces, pues sin embargo, en ese video, pues está toda la explicación de que de cómo hice el código. Lo hice en caliente, toda la captura del video, pues todo lo que se ve ahí es el desarrollo del código en caliente, por eso es tan largo y porque explico paso a paso qué voy haciendo. Eh, Sin embargo, pues como la idea es hacerlo más corto, pues este es el video que voy a hacer con ese propósito. Básicamente, ya entrados en materia, como ya tengo yo todo montado, el pseudocódigo, el diagrama de clases, la base de datos, pues por ahora me voy a concentrar en el código, que es lo que estamos viendo en este momento. El index, aquí estamos viendo el index, entonces inicio el index pues con las llaves de apertura y cierre del HTML, del cuerpo del HTML, y lo primero que hago es montar el título, que dice formulario de captura de datos, y sigo con la estructura de formulario del HTML. En esa estructura arranco el formulario diciendo que este formulario tiene un método de post con una acción de llamado del archivo backend.php. ¿Cuáles son los datos que yo voy a capturar a través de input en este formulario? Está el nombre, el apellido, el correo, que son de tipo texto, y la fecha de nacimiento, pues que ese mismo dato me da la fecha de cumpleaños, que es de tipo fecha, de tipo date. Finalmente, tenemos el botón eh, que me envía datos o que hace el llamado al archivo backend.php. Ese input es de tipo submit y lo que hace es seguir con la captura de los datos para la base de datos. Eh, ya aquí vemos el archivo backend, que es básicamente el código PHP. Entonces el archivo lo arrancamos igual con eh, apertura y cierre de HTML, de body, y aquí abrimos PHP, lo que le indica al código que vamos a iniciar con lenguaje PHP de aquí en adelante. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Entonces, estos son los datos. De entrada son los datos que estoy recibiendo del archivo index de la captura del formulario que acabamos de ver. ¿Cuáles son los datos que estoy recibiendo? Nombres, apellidos, correo y fecha. Eso los estamos guardando en las bases, en las variables dato n, dato a, dato c y dato fn. ¿Qué es lo siguiente que vemos acá? Ya es el inicio de la clase enviar datos. En esta clase enviar datos, entonces lo primero que vemos son los atributos de tipo privado. Eh, Estos atributos tienen como nombre db nombres, db apellidos, db correo, db fecha, db edad y db conexión. Ya con estos últimos dos atributos, pues vamos a hacer unas operaciones especiales que ya vamos a ver en un momento. Esta clase también tiene dos métodos. El primer método es el método inicializar, que es el método que hemos visto y que hemos manejado normalmente en las clases de programación orientada a objetos. Y básicamente lo que hace este método es recibir por parámetro los datos de entrada y inicializar las variables que vamos a usar dentro de la clase. Para nuestro caso va a ser, las variables de entrada son n, a, c y fn. Y las variables de asignación pues van a ser los mismos atributos que vimos inicialmente.
Eso es básicamente lo que hace el método y acá hay un código especial que básicamente lo que tiene como propósito es calcular los años del- de la persona que estamos registrando en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué pasa en la primera línea? En la primera línea lo que hacemos es crear un objeto de tipo datetime que tiene como parámetro de ingreso la fecha de nacimiento. Vamos a crear otro objeto, datetime, con la fecha actual, con la fecha en la que se ejecuta el código. Y finalmente, en este caso lo que hacemos es a una variable llamada years le asignamos la fecha de nacimiento calculada eh, entre la fecha eh, actual con el método dift. Este método lo que me permite es hacer el cálculo en el tiempo que ha pasado entre la fecha inicial, que es la fecha de nacimiento, y la fecha actual. Al final, ese dato, el dato almacenado en years, se lo asignamos a la variable dbEdad, pero como no le voy a enviar el dato completo de fecha, simplemente necesito asignarle lo correspondiente a años. Entonces, acá es donde le ponemos esa condición con el comando y dentro de la variable years para que únicamente le asigne a nuestra variable de edad la cantidad de años calculados. La siguiente inicialización de variable es la variable conexión, que básicamente en ella almacenamos todos los datos de conexión a la base de datos creada en SAMP, la cual tiene como nombre parcial. Ya ahorita en un momento la voy a mostrar. Eh, Está el localhost con el usuario administrador root. Ese usuario no tiene una contraseña parametrizada y pues el nombre de la base de datos es parcial. Este código finalmente es el código de error que devuelve en caso de que cuando se ejecute la variable o se ejecute la conexión genere algún problema. Entonces básicamente este es el mensaje de salida de este código. Nuestro segundo método va a ser el método guardar. Este método lo que hace es conectarse a la base de datos a través de la variable que inicializamos en el método anterior. Una vez conectado a la base de datos, eh, genera la consulta para insertar datos a la tabla usuarios bajo los parámetros nombres, apellidos, correo, fecha y edad. Todos estos datos ya están inicializados con el método anterior y se asignan eh, los valores que se asignan a esos campos de la base se van a asignar a través de estas variables que fuimos las que inicializamos y ya le asignamos valor. Al igual que en el código anterior, este código final es el código de error en caso de que se presente algún problema la, con la consulta. Y finalmente este código, que es el MySQL I close, básicamente lo que hace es cerrar la conexión con la base una vez se termine el cargue de los datos. Finalmente, lo que vemos acá dentro del método es la impresión de los datos que recibimos y que se cargaron de forma exitosa en la tabla usuarios de la base de datos parcial. Esto lo que hacemos entonces así, aquí como vemos es un mensaje en PHP y al final imprimimos dos líneas vacías de texto con código HTML, por eso están entre comillas sencillas. Concatenadas obviamente con las variables, ¿no? Esto es lo que se muestra en las líneas de código de esta parte. Primer comando es el comando de impresión para PHP, el mensaje impreso, la primera parte del mensaje impreso y las líneas de texto vacías. En este caso vemos exactamente lo mismo. El punto, que es el comando que me permite concatenar los datos.
la variable que quiero imprimir y la línea, el salto de línea. Finalmente, lo que vemos acá es el llamado de los objetos. Entonces, en este caso tenemos eh, la creación del objeto parcial de la clase enviar datos. Luego de eso es eh, la ejecución del primer método, que es inicializar, donde pasamos por parámetros los datos dato n, dato a, dato c y dato f, que son los datos que me llegan del index. Y finalmente, la ejecución del método guardar. Al final, lo que hago es con código HTML es crear un nuevo formulario eh, de tipo con acción para devolvernos a la página inicial, a la página index, con un botón de acción para volver a cargar nuevos datos si así lo requiero. Finalmente, el código ya está guardado, ya está listo. Aquí lo podemos probar, lo vamos a probar en este momento. Entonces, ¿cuál es la dirección? Es localhost parcial, perdón, este documento está en parcial, sí, index. Ok, miremos si no hemos inicializado. Bueno, aquí tengo un tema porque no he inicializado el, el servidor, no he inicializado la base de datos y tampoco he inicializado el Apache. Entonces, pues por eso fue que no me dejó cargar los datos. Sin embargo, ya vamos a hacer una prueba del, del código. Ya estoy esperando a que inicialice la base de datos. Un momento, por favor. Ya inicializó la base de datos. No ha inicializado el Apache. Listo, perfecto. Entonces, aquí es donde vamos a poner prueba corta, correo, prueba @.com. Aquí vamos a poner una fecha. Entonces, básicamente la fecha que vamos a poner acá es, miremos una fecha, digamos septiembre 6, y aquí enviamos los datos, ¿vale? Y básicamente lo que nos dice es, de acuerdo a la fecha que enviamos, es prueba corta, fecha, y estos son la captura, me da el registro de los datos de forma exitosa, y el botón de volver pues me permite volver al formulario inicial. Aquí también vamos a poder ver en localhost php admin. Entonces aquí vamos a ver que efectivamente la, la base de datos parcial existe, la tabla usuarios existe y vemos cómo prueba corta, correo prueba y la fecha y el dato se capturan de forma exitosa en la tabla de la base de datos. Bueno, profe, finalmente eso es todo. También finalmente quisiera mostrarle por acá donde tengo la información de el pseudocódigo y
aquí entonces, ¿qué es la primera parte del video largo? Em, Aquí tenemos el pseudocódigo, tenemos, aquí se demora un poco, entonces aquí está el pseudocódigo, está todo el pseudocódigo que se describe en el video largo, que es la primera parte que no tiene audio, y el diagrama de clases. Bueno, profe, muchas gracias, espero que este video sirva mejor para la evaluación. Sin embargo, yo voy a poner los enlaces de los dos videos y pues para que usted escoja cuál de los dos videos es mejor para la evaluación o cuál de los dos videos usted considera que, 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 que se debe tener en cuenta. Muchas gracias y que esté muy bien.